¿Te imaginas que algo tan cotidiano como un pinchazo en la rueda de un camión pudiera cambiar por completo tu vida y tu manera de ver el mundo? Si crees que la rutina de un camionero tradicional es inquebrantable, te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que sucedió en una carretera solitaria me dejó con el corazón latiendo como nunca. Y es que, cuando menos lo esperas, puede aparecer alguien que rompa todos tus esquemas. Así me ocurrió a mí, un hombre casado, con años de experiencia al volante y con la cabeza llena de ideas muy marcadas acerca de cómo deben ser las cosas. Poco sospechaba que en una noche aparentemente cualquiera, un desperfecto en la ruta y un compañero desconocido echarían por tierra todo lo que yo creía de la vida. Mi nombre es Víctor. Llevo casi 2 décadas siendo camionero, surcando carreteras interminables, transportando mercancías de un punto a otro del país. Mi padre fue camionero también, y de él heredé la noción de que hay que ser duro, autosuficiente y no quejarse demasiado. Mi esposa, Clara, me espera en casa mientras yo me paso días, incluso semanas, en ruta. Siempre he sido un tipo serio, de pocas palabras, y bastante anticuado para algunas cosas, lo admito. No me agradan las modernidades en exceso, ni las facilidades que, según muchos, mejoran la vida. Pensaba que mi rutina, tan firme y predecible, era la mejor manera de transitar los años que me quedaban hasta la jubilación. Sin complicaciones, sin sobresaltos, sin nada que me hiciera replantearme quién era. Pero ya ves, la vida te suelta sorpresas en la curva más insospechada. El suceso arrancó en una noche de viernes, de esas en que las nubes esconden la luna y el aire se siente un poco más frío de lo normal. Conducía mi camión por una carretera secundaria, tras haberme retrasado en una entrega y decidir que lo mejor era continuar mi trayecto hasta encontrar un área de servicio para dormir un rato. El tráfico escaseaba, algún coche esporádico, tal vez otro camión en dirección contraria. Empezaba a sentir el cansancio de la jornada. Fue entonces cuando, de repente, un golpeteo resonó bajo la carrocería y sentí que el volante tironeaba. ¡Demonios! He pinchado, mascullé, con fastidio. Lo confirmé al bajar la ventanilla, el ruido inconfundible de una rueda perdiendo aire. No había lugar para maldecir la mala suerte, tenía que parar, sí o sí. Logré orillar el camión en un arcén estrecho, iluminado apenas por las farolas distantes de una carretera que no estaba en sus mejores años. Apagué el motor y me bajé, sentí el viento helado rozarme la piel, y comprobé con la linterna que, efectivamente, una de las ruedas traseras estaba desinflada, casi en llantas. Por un instante, contemplé la situación con amargura. No era la primera vez que me pasaba, pero menudo rollo cambiar una rueda de un camión, de noche y sin asistencia cerca. Era un tramo solitario, de esos donde a duras penas encuentras un taller. Pero, recordando mi código personal de hombre curtido, me dije que no necesitaba a nadie, que lo resolvería como siempre. Fui a por mis herramientas y me dispuse a la faena. Apenas había empezado a manipular la rueda cuando vi un motor aproximarse. Un camión, con las luces altas, frenaba a mi altura. Lo vi detenerse en el arcén, unos metros más adelante. No necesito ayuda, me repetía en mi cabeza, con la terquedad propia de quien cree poder con todo. Sin embargo, la puerta de ese camión se abrió y de él saltó un tipo que, con paso decidido, se acercó. Llevaba una chaqueta reflectante y un gorro de lana. Lo primero que me sorprendió fue su sonrisa, una sonrisa amplia, casi cariñosa, que parecía más propia de alguien cercano que de un desconocido. Sin esperar a que yo dijera nada, soltó un «buenas noches, amigo. Parece que has pinchado, ¿quieres que te eche una mano?» Me limité a fruncir el ceño. «No, gracias, lo apaño yo solo», gruñí, por pura costumbre, rechazando amablemente. Pero él no se marchó. De cerca, me di cuenta de que era un tipo corpulento, con unas manos fuertes y una voz suave. «Seguro. A mí no me cuesta nada», insistió, con un tono que me desarmó un poco. Venía de una familia de camioneros, eso me dijo, y acostumbrado a estos líos. Mi primer impulso fue ser borde y espantarlo. No me apetecía que un desconocido me viera en aprietos, ni mucho menos que metiera sus narices en mi camión. Sin embargo, la rueda se resistía, y me costaba más de lo previsto aflojar las tuercas. Él, viendo mi lucha, dio un paso y tomó la barra, sosteniéndola con firmeza. Empleó su fuerza, y con un chasquido, la tuerca cedió. «Ahí lo tienes», sonrió, extendiéndome la barra. Ese acto sencillo me dejó boquiabierto,
y, de mala gana, terminé por ceder a su ayuda. Trabajamos en silencio al principio. Yo me mantenía tenso, mi orgullo se resentía al tener que aceptar la asistencia de un desconocido, y además, esa manera tan cálida de hablar y moverse me incomodaba. No es que fuera irrespetuoso, pero era diferente. Su cercanía, sus expresiones amables, y algo más que no sabía definir. De rato en rato, nuestras manos rozaban la barra o la rueda, y mi piel se erizaba de un modo que me resultaba raro. ¿Por qué me pasa esto?, me preguntaba, forzando la mente para no pensarlo demasiado. ¿Será el cansancio?, me dije. Sin embargo, no podía ignorar que él tenía algo que me despertaba sensaciones que, siendo sincero, nunca me había planteado experimentar. Entre golpe y golpe, la rueda fue cediendo, y él contaba alguna anécdota de la carretera, intentando romper mi mutismo. Hablaba de cómo disfrutaba la libertad de conducir kilómetros, de la brisa al atardecer cuando abría la ventanilla, de la camaradería de ciertos bares de ruta. ¿No crees que es bonito compartir historias con otros camioneros?, preguntó. Yo, encogiéndome de hombros, respondí, no soy muy de charlas, la verdad. Me gusta ir a lo mío. Él asintió con naturalidad, sin juzgarme. Me soltó una risilla amable, bueno, cada uno a su manera. Y no se rindió en su empeño de ser simpático. Cuando por fin retiramos la rueda pinchada, llegó el momento de colocar la nueva. Me di cuenta de que, sin su ayuda, habría tardado el doble. Él me pidió que sostuviera la linterna mientras alineaba la rueda y encajaba los pernos. Estábamos pegados, hombro con hombro, y noté su respiración acompasada a la mía. Sentí el calor de su cuerpo en esa noche tan fría, y un escalofrío me recorrió la espalda. Aquello no me pasaba ni con mis compañeros de trabajo. Intenté apartar esos pensamientos, pero la cercanía me ponía nervioso. Me llamo Raúl, por cierto, dijo de golpe, como si quisiera romper el hielo definitivamente. Víctor, respondí, intentando no sonar hosco. Encantado, Víctor, añadió, con una sonrisa suave. Esa sonrisa me resultó extrañamente tierna. Mientras terminábamos de fijar la rueda, Raúl se quedó un segundo en silencio y soltó un, ¿te pasa algo? Te noto como, tenso. Yo, sorprendido, levanté la cabeza, ¿tenso? No, solo estoy cansado, solté, con un hilo de voz. Él asintió, sin insistir, mas sus ojos me decían que percibía algo más. La llanta nueva quedó por fin en su sitio. Raúl dio unas palmaditas en el costado del camión, satisfecho. ¿Ves? 2 manos hacen el trabajo más fácil, bromeó, limpiándose el sudor de la frente. Le di las gracias en un murmullo, bajando la mirada. Estaba confundido, agradecía su ayuda, pero al mismo tiempo me descolocaba su manera de ser tan atenta y, por qué no decirlo, su toque a veces demasiado cariñoso. Entonces, me soltó, ¿te apetece un café? Ahí atrás vi un bar abierto, podemos estacionar y tomarnos algo, así descansas un poco más tranquilo. Mi yo de siempre habría dicho un, no, gracias, voy bien solo. Pero me salió un, vale, ¿por qué no?, sin reflexionar. Algo me impulsaba a no rechazarlo. Tal vez necesitaba charlar con alguien, o tal vez la curiosidad por él me empujó a aceptar. Así, subí al camión, arranqué, y lo seguí en su vehículo hasta la zona de servicios, un par de kilómetros más adelante. El bar era pequeño, con pocas luces, y un par de autos estacionados. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de miradas. Raúl pidió un café para cada uno y se quitó la chaqueta. Fue la primera vez que pude contemplarlo con detenimiento, su cuerpo fornido, sus manos grandes, y unos ojos color miel que me miraban con sincero interés. Noté, de nuevo, esa cualidad en su forma de moverse, o en su expresión, que me hacía sentir un cosquilleo en el estómago. Me dijo, yo tengo un par de años de experiencia en la ruta, no tanto como tú, pero la disfruto. Hay gente que dice que es una vida solitaria, pero a mí me gusta encontrar gente a la que le importe conversar. Reí un poco. A mí no se me da tan bien, admití, con torpeza. Él se encogió de hombros, sin juzgar, bueno, siempre hay tiempo para aprender. Nos trajeron el café, y entre sorbos, me habló de su familia, de su pasión por la música en el camión y de ciertos sitios que conocía en la frontera donde solía parar. Yo lo escuchaba, notando un calor que iba más allá del café. Sentí que,
Por primera vez en mucho tiempo, me gustaba compartir un momento de intimidad con alguien. Sin darme cuenta, me descubrí sonriendo, preguntándole detalles. En un instante, nuestras manos rozaron la mesa al coincidir en un gesto, y me estremecí. ¿Por qué me pasa esto? Se me agolpaban las preguntas. Recordé a mi esposa, Clara, en casa, y me golpeó la culpa. No estoy haciendo nada malo, me dije, solo es un café. Pero las emociones no me engañaban, estaba sintiendo algo. La charla se extendió hasta que cerraron el bar. Raúl pagó las consumiciones antes de que protestara, y salimos a la carretera, donde aparcamos los camiones uno al lado del otro. La noche era cerrada, con el murmullo de camiones lejanos. Supongo que dormiremos en la cabina, dije con desgana, sin creer que me costaría conciliar el sueño con mi mente tan alborotada. Él asintió, y nos quedamos unos segundos en silencio, como si ninguno quisiera romper la burbuja de cercanía que habíamos construido. De pronto, me soltó, «Oye, ¿puedo?», y alargó la mano hacia mi brazo, palpando mi manga con suavidad. «Gracias por compartir este rato», dijo con voz profunda. Me quedé sin aire. En un arranque de confusión, retrocedí un paso, mientras notaba su mirada herida. «Lo siento», susurró. Me subí a mi camión, cerré la puerta y me quedé en la cabina, con la mente hecha un nudo. «Soy un hombre casado», me repetía, «siempre he sido tradicional, ¿qué es esto que siento?». Pero al mismo tiempo, la calidez de su contacto me seguía quemando la piel. Esa noche dormí a ratos, despertándome con imágenes confusas de las manos de Raúl cambiando la rueda, de su sonrisa en el bar, y de esa indescriptible particularidad que lo volvía único. Al amanecer, un golpe en la ventanilla me sobresaltó. Era él, con un café humeante en un vaso de papel, sonriéndome a través del cristal. «¿Te apetece?», me preguntó, y no pude negarme. Bajé con el corazón en vilo, me apoyé en el costado de mi camión y bebí el café. Él hizo lo mismo con el suyo, mirándome a los ojos. «Oye, siento si anoche te incomodé», dijo al fin, con sinceridad. «No pasa nada, es solo que me costó hilar. No estoy acostumbrado a esto. Y, estoy casado». Por la manera en que su expresión se nubló, supe que lo comprendía. «No quiero meterme en tu vida, ¿de veras?», murmuró, «pero, me gustas. Y me pareces alguien que se niega a sentir más por un miedo que no entiende». Me callé, entrecerrando los ojos ante la luz del sol. Maldita sea, tenía razón. El plan inicial era que cada uno siguiera su ruta por separado, pero la jornada transcurrió y terminamos coincidiendo en un punto de entrega. Fue pura casualidad o, tal vez, esa complicidad del destino. Yo estacioné en una nave industrial, y al poco rato lo vi llegar con su camión. Me reí de la ironía. Nos saludamos con timidez. Aunque teníamos prisa, encontrarnos de nuevo reavivó la chispa. Al terminar de firmar papeles, coincidimos en un aparcamiento vacío para comer algo rápido. Me noté más relajado, me reía de sus bromas, y él me contó detalles de su vida en la carretera, de su familia lejana, de su gusto por la lectura cuando hace pausas. Cada frase me acercaba a él, derrumbando mis prejuicios. Llegó un momento en que, tras una broma suya, le solté, «Oye, ¿qué es eso que te hace distinto?». Él me miró sorprendido, y comprendió a qué me refería. Preferiría no decirlo, al menos no todavía. Quiero que simplemente veas que soy un hombre normal, con algo fuera de lo común, sí, pero no me define solo eso. Y la verdad, me apetece conocerte mejor, sin que ese detalle sea lo primero. Asentí, respetando su decisión. Aún así, no podía negar que me reconcomía la curiosidad. La tarde avanzó, y cada uno debía retomar la ruta. Nos despedimos con un apretón de manos que se alargó, hasta que él, con un atrevimiento que me sacudió, se inclinó y rozó mis labios con los suyos, como un secreto fugaz. Me quedé paralizado, la respiración en pausa. Al separarnos, me miró con ternura. «Si en algún momento todo esto te confunde demasiado, dímelo y me aparto», susurró. Pero yo no dije nada, incapaz de articular, solo asentí con un nudo en la garganta. «Nos vemos en la carretera», fue lo único que se me ocurrió responder. Pasaron días en que cada uno siguió su ruta. Yo, sumido en una vorágine de sentimientos. Empecé a confesarme interiormente que me estaba enamorando de un hombre,
rompiendo todos mis esquemas de camionero tradicional y de hombre casado. ¿Qué haría con mi esposa, Clara? A ratos, la culpa me pinchaba. A ratos, la nostalgia de sus besos me asaltaba. No quería herir a nadie, pero mi corazón latía por Raúl. En las noches, me enroscaba en la litera de la cabina, recordando su aroma, su tacto y ese algo que me atrapó desde el pinchazo de la rueda. Un suceso terminó de empujarnos. Una tarde, me sorprendió una avería en el motor del camión, quedando parado en una gasolinera. Llamé a un mecánico, pero tardaba. ¿Adivinas quién apareció a las pocas horas, como si el destino lo enviara? Raúl, que pasaba por allí y me reconoció. Se acercó con su sonrisa amable, y me preguntó si necesitaba un aventón a un taller. A estas alturas, no me resistí, acepté su ayuda, subí a su camión y me dejé llevar a un lugar donde pudieran remolcar el mío. Durante el trayecto, conversamos de lo humano y lo divino, sentí su mano rozar la mía en la palanca de cambios, y sin pensarlo, lo miré y me incliné a besarlo en los labios, con decisión. Él me correspondió, sin apartar del todo la atención de la carretera, y me invadió un escalofrío de pasión. Estuvimos un par de días hasta que mi camión se arregló, y en ese lapso, compartimos la cabina de Raúl a modo de refugio. Fue la primera vez que amanecí en sus brazos. A la mañana, con la luz colándose por los cristales, sentí su respiración plácida a mi lado, y me pregunté si estaba dispuesto a romper mi matrimonio por él. Me asustaba la idea, pero la felicidad que experimenté era tan pura que me pregunté si no sería eso lo que buscaba toda mi vida. Por la tarde, me llamó mi esposa, preocupada porque no daba señales. Le inventé excusas de demoras en el taller. Sentí la garganta secarse al mentirle, sabiendo que me hallaba en la cama con otro hombre. El final llegó de forma natural, comprendí que no podía sostener esa doble vida. Yo, un camionero tradicional, reacio a mostrar mis sentimientos, me descubrí anhelando sus caricias en cada parada, buscándolo con la mirada en la ruta, y celebrando los pequeños encuentros donde él me calmaba el corazón. Me di cuenta de que ya no amaba a mi esposa del mismo modo, o tal vez nunca fue el amor que me hacía vibrar. Me inundó la tristeza de imaginar el dolor que le causaría a Clara. Aún así, supe que no podía seguir viviendo bajo una máscara. Regresé a casa con esa decisión en la mente. Clara me recibió con un beso que me supo a culpa. Aguanté la noche entera dándole vueltas al asunto, y al amanecer, la senté en la mesa de la cocina, le tomé la mano y, con el pecho oprimido, le confesé que mi vida había dado un vuelco, que me había enamorado de otro hombre, un camionero que me había ayudado en la carretera. Sus ojos se llenaron de desconcierto y rabia, y me cubrió de reproches. No la culpó, ver su esposo tradicional, con quien compartía años, revelar tal cosa era un golpe brutal. Hubo llantos, gritos, y horas después, se fue a casa de su hermana, dejando un «no quiero verte más». Fue un trago amargo, la parte más gris de ese desatar de emociones. Yo me quedé en el hogar con un silencio atronador. Al cabo de 2 días, tomé mis cosas y me marché también. Llamé a Raúl para explicarle la situación. Él me escuchó con voz temblorosa, como sintiéndose culpable. «Perdona», musitó, «no quise destruir nada». Le dije que no lo culpara, que era mi responsabilidad. Pero en el fondo, supe que el amor no se mide en culpas, surge y ya está. Le pedí un sitio para quedarme una noche, y él, sin dudarlo, me invitó a la pequeña casa rodante que tenía en un aparcamiento. Fue humilde, pero repleto de ese afecto que me hacía sentir acogido. Compartir ese espacio con Raúl resultó un desafío y un alivio. Por un lado, dejaba atrás un matrimonio que me definía como un hombre recto y casado, pero por otro, me acercaba a una vida más libre, descubriendo sentimientos que nunca pensé tener. Cada noche, tras la jornada de ruta, nos acurrucábamos en esa pequeña cama, recordando cómo empezó todo, un pinchazo en la carretera, un hombre tosudo que no quería ayuda, y otro, cariñoso, que se empeñó en tender la mano. Con frecuencia, Raúl me acariciaba la mejilla y me preguntaba si me arrepentía. No, le respondía, con el corazón hecho un nudo. Solo duele haber lastimado a quien no lo merecía, pero no me arrepiento de amarte. La vida siguió con su curso, yo, adaptándome a la libertad de no tener que esconder nada, y él, mostrándome que el mundo no se rompe si uno se abre a las emociones. En nuestras paradas, la gente notaba cierta cercanía, pero no siempre se atrevía a preguntar. Algunos compañeros camioneros se sorprendieron al vernos llegar juntos a un bar de carretera, reír en la misma mesa,
dormir en la misma cabina. Nos llovieron murmullos, comentarios. Sin embargo, la comunidad de camioneros también suele ser variada y, al cabo, la mayoría seguía lo suyo. A mí me costaba más, por mis prejuicios, pero su afecto me hacía sentir que todo valía la pena. Una tarde, reflexionando en la cabina mientras Raúl conducía, me di cuenta de que su forma de ser, ese rasgo suyo peculiar que me atrapó, no lo definiría con palabras. Prefería dejarlo como un misterio, un encanto personal que me enamoró. Tal vez fuera su modo de tocar, su aura, su expresión franca, o algo inexplicable que iba más allá de lo que la razón podía desentrañar. Lo cierto es que me hizo descubrir una parte de mí que yacía dormida, y que, en mi vida tradicional, nunca salió a la superficie. Con el tiempo, forjamos nuestro presente, yo dejé definitivamente la casa con Clara, firmamos los papeles del divorcio sin demasiadas disputas, ella quedó con la vivienda y yo me comprometí a ayudarla económicamente un tiempo. Fue triste, pero la honestidad primó. Raúl y yo terminamos alquilando un pequeño apartamento cerca de la autopista, un lugar modesto donde pasar las noches que no estuviéramos en ruta. Nos turnamos para conducir cada uno su camión, pero a veces coincidimos y hacemos los viajes en caravana. Cuando paramos a comer en algún bar de carretera, nos reímos recordando la primera vez que me rehusé a que me ayudara con la rueda pinchada, y cómo, al final, terminé cediendo a su mano amiga. Así, la historia se resume en que un camionero de ideas muy fijas, casado y cerrado a mostrar debilidades, descubrió, en la noche más inoportuna, que el amor podía irrumpir en forma de un compañero desconocido, dulce y decidido, que lo sacó de su zona de confort. La rueda pinchada fue la chispa. Al rozar nuestras manos en aquella faena mecánica, se abrió un camino a mi corazón. Y, aunque al principio lo rechacé, con su ternura derribó mis defensas. ¿Hubo besos en medio de la ruta? Sí, y no me avergüenza decirlo. ¿Derrumbamos su matrimonio? Puede que sí, mas no era un matrimonio en el que yo fuera feliz. Al final, la vida es demasiado corta para vivir una farsa. Hoy, recorro carreteras con Raúl, sintiéndome más vivo que nunca. Así concluye esta historia, y si te mantuviste hasta el final, ya sabes que, cuando el destino te sale al paso con un pinchazo, puede que lo que te espere no sea solo un cambio de rueda, sino un cambio de rumbo para siempre.